Bienvenidos a La Línea de Fuego. Queridos amigos, nos encontramos inaugurando este programa de la editorial Galan Books. Antes de nada, pues vamos a presentarnos, si os parece. Estamos hoy, pues, 3 personas. Diego Urban Pardo. ¿Qué tal, Diego? Buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Y Lucas Molina Franco. Y yo mismo, Pablo Sagarra Renedo. Si os parece, antes de entrar en materia, vamos hoy a inaugurar este programa con un libro, una novedad editorial, que se llama El triunfo de Hezbollah, la guerra del sur del Líbano, 1967-2000. Pero como hoy es el primer programa, pues sí que una vez que hagamos las presentaciones de los que vamos a participar, pues sí queríamos, tanto Lucas Molina como yo, pues bueno, compartir un poco el proyecto con todos los amigos, suscriptores y seguidores de nuestra editorial. Por de pronto, nos encontramos con Lucas Molina Franco, que es licenciado en Ciencias Económicas y doctor en Historia por la Universidad de Valladolid. Es profesor en la actualidad de esta universidad y es director general y fundador, ¿verdad?, de la editorial en esta casa, ¿no?, de esta casa que es Galan Books, ¿verdad, Lucas? Aquí estamos, Pablo. ¿Qué tal? Buenos días a todos los que nos están viendo. Efectivamente, Galan Books nació hace, aunque aquí detrás pone 10 años, llevamos ya cerca de 14. Este póster es antiguo. Cerca de 14 años intentando acercar a todos los amigos aficionados la historia militar. Y con esta iniciativa con la que partimos hoy, pues intentamos también adaptarnos a los tiempos, a los nuevos tiempos, tener presencia y darle un poquito más de juego a todo lo que es la publicación, las publicaciones, los libros, incluso algo que esté alejado de los libros. Intentaremos, bueno, yo te voy a dejar a ti, Pablo, que presentes todo esto, pero la idea de Galan es acercar con las nuevas tecnologías a todos los aficionados temas que nos interesan y que pueden interesar a mucha más gente. Muy bien, fenomenal. Además de pues estos títulos académicos, pues es autor, Lucas, de varios Algo ha pasado libros, aquí, de numerosos libros y que numerosos se nos ha quedado artículos colgado. relacionados sobre todo con la Guerra Civil española. Y luego también nos acompaña Diego Urban Pardo, ¿verdad? Alicantino, licenciado en Historia por la Universidad de Valencia, guionista y director del documental La Cruz y la Gloria. La verdad es que me parece interesantísimo, no sé si no va a haber tiempo para poder comentar ese documental, si Dios quiere más adelante. Y, entre otras cosas, ha sido colaborador, ¿verdad?, del diario Valencia Oui, un diario de corte regionalista ya desaparecido que durante algún tiempo se editó en Valencia. Y, entre otras cosas, al igual que Lucas Molina Franco, pues bueno, padre de familia, tratando de sacar adelante a tus vástagos pues en esas tierras de Navarra, ¿no? Tanto Lucas Molina como yo mismo, pues estamos en Valladolid, por tanto, bueno, pues un saludo desde estas tierras de Castilla. Sí, también, pues yo mismo, pues sí querría presentarme, ¿no? Me llamo Pablo Sagarra Renedo, como antes he dicho, y participamos junto con otros compañeros participamos en el equipo directivo de nuestra editorial, de Galan Books, que está sita en Valladolid, como muy bien sabéis. Están Rafa Permuy, el propio Lucas Molina, Carlos, Óscar González y Paco Queipo y yo mismo. Antes de dar paso a Diego Urban, nos gustaría, por parte de la editorial, bueno, pues daros la bienvenida a todos los radioyentes, porque esto, según nos han comentado el departamento técnico, se puede oír y se puede ver y oír a la vez. Por tanto, pues esa bienvenida que vaya por delante, ¿no? También queremos que vaya unida la bienvenida pues a un recuerdo, ¿no?, a todas las personas que han fallecido por la pandemia y que han sufrido las secuelas, ¿no? Nuestro recuerdo, nuestra oración, personas muy allegadas a la editorial, incluso han llegado a perder sus 2 padres. En apenas 15 días pues han fallecido por culpa del virus, ¿no? Pues desde Galan Books, para todos, pues un gran abrazo, ¿no? Y también, pues, comentándolo con Lucas, ¿no? Pues este horror de la pandemia que ha provocado, pues, además de fallecimientos, pues secuelas físicas y psíquicas de diverso tipo, de carácter económico, social, no nos vamos a extender. Pues también yo creo que nos ha hecho reflexionar a todos, ¿no? Y en el ámbito del mundo editorial, creo que siendo como es Galan Books, una editorial, pues que
pues tiene un amor expreso por la letra y por la imagen impresa, y decir, apostamos por el libro en soporte papel, pero como decía antes Lucas, pues no despreciamos las nuevas tecnologías y consideramos conveniente pues abrir este espacio nuevo que puede ser una oportunidad tanto de presentar nuestras novedades como también, como decía Lucas, pues en algún momento pues hacer alguna tertulia más temática de algún asunto concreto que sea de interés. Galan Books, a través de pues este canal de la línea de fuego, pues quiere estar en el frente cultural, ¿no? Es decir, desde hace 14 años, lo recordabas, Lucas, yo me acuerdo de un café en la calle Estadio de Valladolid donde me comentabas este proyecto y bueno, pues sigues ahí, ¿no? Seguimos aquí después de 14 años en primera fila. En primera fila. Yo no sé cómo ha surgido el nombre, la línea de fuego, pues bueno, vamos a querer entender que queremos estar como editorial pues en la encrucijada de la cultura española y tratando de aportar nuestro granito de arena al servicio de España, ¿no? En el área pues de la cultura y en el área concretamente pues de la historia, ¿no? Particularmente de la historia militar. Y por mi parte nada más, ¿no? Queremos pues que sea un espacio interactivo, de tal manera que los amigos, suscriptores de la revista, seguidores de la editorial y cualquier persona interesada en la historia, pues que pueda participar con sus sugerencias, con sus críticas, porque creo que es muy enriquecedor. Al fin y al cabo, pues somos seres humanos, somos limitados, por tanto, la perfección en esta tierra, pues es imposible, ¿no? Pero trataremos de hacerlo lo mejor posible y queremos que a través de la página web, hay un correo electrónico, pues podáis también participar y mandarnos sugerencias al respecto. Y nada más, queremos que... Una cosa, Pablo, si Dime, no te importa que interrumpa. claro, Es el primer programa, somos nuevos, se ha visto que la técnica es fantástica, pero muchas veces falla también. Y queremos, primero pedir disculpas por todos los errores que cometamos como aficionados en esto de la informática. sí, Pero además queremos decir a todos los que nos escuchen y nos vean que permanentemente, como tú acabas de comentar, estamos trabajando para sacar nuevas aportaciones, nuevas publicaciones. Estamos contando cada vez con más gente, estamos ampliando el espectro de nuestras publicaciones. Tenemos previsto ahora, para que también hacer un poco de publicidad, títulos como entrar en el aspecto de los vikingos, la expansión de los vikingos, un tema que no habíamos entrado nunca, pero que vamos también a entrar un poco para no centrarnos solamente en la Segunda Guerra Mundial o en la Guerra Civil Española, que es quizá donde más nos conoce. Incluso este título que vamos a presentar hoy del triunfo de Hezbollah se sale de los parámetros, de los límites muchas veces en los que nos encasillan, ¿no? Entonces simplemente pues dar un poco de expectativas a todos los que puedan vernos y que estén interesados no solamente en temas de la Segunda Guerra Mundial o de la Guerra Civil Española, en la que sí es cierto que somos más especialistas, ¿no? así es, Lucas. De hecho, si Dios quiere, en el siguiente programa que grabaremos, pues vamos a presentar otra novedad editorial, ya la anuncio, que es un libro muy bonito, muy interesante, que se titula 1625, Annus Mirabilis Español, sobre las batallas que se libraron en aquel año y que la monarquía española consiguió vencer a sus enemigos. Ya más adelante lo veréis en nuestra página web. Pues yo creo que sin más preámbulos, una vez hechas las presentaciones, la presentación del propio programa, pues podríamos dar paso ya a Diego para que nos cuentes un poco sobre este libro. Creo que es muy importante, yo al menos te voy a lanzar una pregunta clara, es decir, ¿por qué este libro, Diego? Bueno, a mí el tema del Líbano personalmente me ha interesado siempre. El asunto de la guerra del sur, del Líbano, o el título del triunfo de Hezbollah, que no abarca lo que es la totalidad del libro, porque la guerra de Hezbollah contra Israel es a partir de 1984-85, pero hay una guerra previa que arranca ya desde
la guerra de los 6 días incluso hay un estado de inestabilidad muy anterior, ya desde el nacimiento de la OLP, incluso antes. El porqué de este libro, creo que es un tema poco estudiado. Desde luego en español o para el público español es un tema muy poco conocido. Siempre conocemos el Próximo Oriente a través del conflicto, las guerras de Israel con el resto de estados árabes, pero el asunto de la guerra del Líbano, que creo que ha estado presente en nuestros hogares desde nuestra infancia. Yo recuerdo perfectamente que cuando era niño siempre en los telediarios salía siempre alguna noticia sobre la guerra del Líbano. Pues es un tema que es poco conocido en España y a mí me parece que sin ser un tema tan de actualidad como puede ser ahora mismo la guerra civil siria o el tema de la guerra de Irak, sí que ayuda a entender cuestiones que están de actualidad. ¡Oh, qué mala suerte! Se ha cortado. Muy interesante. Y yo quería apuntar que Lucas Molina, entre otras cosas, pues has estado sobre el terreno, en el propio Líbano, en una ocasión, ¿verdad? Lucas, bueno, pues ha habido ahí un problemilla y no escuchamos ahora mismo a Lucas. Efectivamente, durante por lo menos un par de semanas acompañó a Augusto Ferrer Dalmau, el pintor español de batallas, a la zona del Líbano, al contingente español que está allí desplegado, si mal no recuerdo, en el Valle de la Bekaa, sobre el cual creo que nos hablas en tu libro. Diego, si te parece, nos podrías, por situarnos, para que también los lectores pudieran un poco pues, hacerse la idea, ¿nos puedes situar sobre el escenario? ¿Cuáles son los bandos en liza en la guerra del Líbano? Sí, bueno, el libro concretamente se centra en la guerra del sur del Líbano. A ver, muchas veces se confunde la guerra civil libanesa o guerra del Líbano con la guerra del sur. Son dos conflictos que en un determinado momento se solapan, pero son dos conflictos que son autónomos en su desarrollo. En cuanto a la guerra del sur del Líbano, si la datamos desde que comienzan los incidentes entre la OLP y el ejército israelí a lo largo de la frontera norte, de la frontera israelí-libanesa, pues podemos situarlo a finales de los años 60, sin poner una fecha concreta. Y el final sería en el año 2000, cuando se retira el ejército israelí y se desmorona el ejército del sur del Líbano, se retiran al otro lado de la frontera israelí. Los bandos en liza, en este caso, en esta guerra concreta, son, por una parte, el ejército israelí y su aliado local, que el ejército del sur del Líbano, que creo que todos recordaremos de algún telediario o de algunas apariciones en prensa a finales de los 90. Y por otra parte, en la primera fase de la guerra, la OLP y una serie de grupos locales libaneses de izquierdas. Y en una segunda parte, la alianza de pro-Siria, que tiene como principal referente a Hezbollah, y una serie de también grupos locales libaneses de izquierdas, pro-sirios, etc. Es decir, perdona Diego, que de alguna manera Israel y el ejército del sur del Líbano son un bando y el otro es un conglomerado de milicias junto con la OLP de Yasser Arafat. Sí, además es una de las características de esta guerra. Es una guerra de milicias en las que los bandos continuamente están fluctuando y moviéndose. No se empieza la guerra con una serie de bandos estables en donde se enfrentan y uno vence al otro. No es una guerra convencional. Entendido. ¿Podrías explicar, porque también dentro del mundo del Líbano
hay diversas facciones de tipo religioso. ¿Podrías explicarnos con precisión cuáles son y si se enfrentan o no entre sí, con quién se alían? Sí, una de las cuestiones de estos conflictos, los conflictos internos del Líbano, es que a veces se superpone lo religioso y lo político. No hay una identificación plena porque muchas veces el Líbano es un país compuesto por multitud de sectas religiosas. Hay cristianos, por no decir una cifra exacta, aproximadamente un poco menos de la mitad de la población es cristiana de diversas denominaciones. Y la otra mitad es musulmana. Pero claro, dentro de los cristianos hay facciones, dentro de los musulmanes hay facciones y sectas, los suníes y los chiíes entre sí nunca se han llevado bien, y lo estamos hace unos cuantos años que estamos viendo cómo esto ha sucedido en Irak o en la propia Siria, y en el Líbano ocurre exactamente lo mismo. Entonces, a finales de los 70, pues se confluyen una serie de factores en el Líbano donde se produce un estallido. El Estado se desmorona, hay una guerra civil, y hay una guerra civil producida por una serie de causas, pero una de ellas, principalmente, lo que ayuda a descomponer el Estado libanés es la infiltración de la OLP y sus milicias en territorio libanés. En el sur del Líbano pues empiezan a atacar a Israel, Israel empieza a realizar ataques de represalia contra el sur, pero al mismo tiempo la situación del Estado libanés y el consenso entre las comunidades religiosas y políticas se van polarizando poco a poco y se van enfrentando, lo cual hace que se descomponga el Estado y se produce un estado de guerra civil en el que ya se enfrentan todos contra todos, ¿no? Pero esa guerra del sur entre Israel y la OLP continúa. Entendido. Es decir, que ese país conocido, si mal no recuerdo, como la Suiza de Oriente Medio, a finales de los 60-70, de pronto entra en trepidación y en guerra civil. ¿Cómo es el desarrollo del conflicto y cómo termina? Sí, a ver, el Líbano es un país que, bueno, creo que todo el mundo puede hacerse una idea con ese tópico, ¿no? Ese tópico que es real, ¿no? La Suiza de Oriente Medio, que además define el desarrollo libanés, el desarrollo cultural, el desarrollo económico, incluso la estabilidad política del propio Líbano, que es algo, es una excepción en el mundo árabe. Eso es brutalmente interrumpido a finales de los 60 y en el año 69, cuando la OLP comienza a introducir sus guerrillas y hace que el Estado libanés o que la política libanesa entre en una fase de conflictividad muy grande. Eso desemboca en la guerra civil, que comienza a partir de 1975, la guerra civil entre los cristianos, la derecha libanesa, y la OLP. En torno a la OLP se reúne la izquierda libanesa, la izquierda revolucionaria, que también tiene sus milicias, y luego hay pues, una parte de la población que no participa, pero que queda en medio. El ejército libanés se descompone, solamente sobrevive los miembros cristianos del ejército libanés son los que continúan manteniendo la lealtad hacia el Estado, y continúa este estado de cosas en anarquía hasta 1982, cuando se produce la invasión israelí. Hay una invasión israelí en 1978, es una invasión limitada del sur del Líbano, pero fracasa porque la OLP reconstruye muy rápidamente su estructura militar. Israel decide realizar una invasión más ambiciosa y en 1982 invade hasta Beirut, de paso dándoles un correctivo bastante importante al ejército sirio que ocupa el este y el norte del Líbano, y logra expulsar a la estructura militar de la OLP, que ya nunca más se va a recuperar. Estados Unidos interviene, patrocina una reconstrucción del Estado libanés, pero hay un magma
anti-occidental, anti-Estado libanés pro-occidental, que está cociéndose, y Siria interviene a través de milicias que va a ir ayudando a expulsar primero a los israelíes y luego a deshacer ese intento de reconstrucción del Estado libanés, que fracasa en 1984. Entonces vuelve a partirse el país en dos, pero la OLP ya no está presente. Bueno, está presente, pero va siendo eliminada porque hay otras guerras internas en los restos de la OLP. Pero es Siria la que va a participar, la que va a ser protagonista a través de sus aliados como Hezbollah o como Amal. La guerra Hezbollah, civil Diego, perdona. Hezbollah nace entonces al desaparecer la OLP, surge esta milicia. Hezbollah nace, oficialmente no hay una fecha concreta en la que nace Hezbollah. Se señala como el año 85, como el manifiesto fundacional, que se considera el surgimiento de Hezbollah. Pero el origen de Hezbollah está en los voluntarios iraníes que llegan al Líbano en el verano de 1982 para oponerse al ejército israelí. A través de estos voluntarios iraníes que traen los principios de la revolución iraní al Líbano, se va cociendo una influencia iraní, una influencia revolucionaria, una influencia que hace que la comunidad chiita se levante contra los que considera sus opresores o sus enemigos. Entendido. Y antes, si quieres, de finalizar, contándonos y describiéndonos cómo se cerró el conflicto y cuál es la situación actual, Lucas, ¿quieres comentar algo sobre tu experiencia en el Líbano? Sí, quería comentaros un poquito para hacer esta magnífica presentación que ha hecho Diego, porque es una persona que va al grano. Quería comentaros un poco mi experiencia allí. Quizá de los tres que estamos aquí, el único que ha estado allí pisando el terreno soy yo, afortunadamente, cuando estuve allí en un viaje de 5 o 6 días con Augusto Ferrer Dalmau, que estuvimos viendo todo aquello, gracias a todos los que nos trataron de maravilla en su momento. La Legión, estuvimos con la Legión allí en Marjayún. Y nada, comentaros así como un simple visitante que ha pateado un poco el terreno, esto de las milicias que comentaba Diego. Hezbollah, se sentía, Hezbollah es más que una milicia, yo creo. Es una forma, ahora mismo es una forma de vida en el Líbano. Hezbollah estaba presente absolutamente en todos sitios. Tenían los pósters de sus víctimas, sus mártires, que les llaman ellos, los que han caído en alguna acción de guerra, tenían las fotos de todos ellos al entrar en cada pueblo. Tenían huchas para echar dinero en cada pueblo, una hucha de Amal, otra de Hezbollah, con sus colores, el verde, el amarillo de Amal. O sea, es una forma de vivir ahora mismo allí en el Líbano, ¿no? Y sí que los veías. De hecho, una de las veces, pues yo tuve contacto con gente de Hezbollah, curiosamente en un partido de fútbol que jugaban los legionarios contra unos lisiados que había de un pueblo que les faltaban piernas o brazos por minas antipersonal. Bueno, hicieron un partido, no viene al caso, ¿no? Pero curiosamente teníamos allí un intérprete que nos habían puesto para movernos en el pueblo. Esto era un pueblo que se llamaba Al-Khiam, me parece. Y yo estuve hablando con la gente porque me gusta contactar un poco cuando vas a un sitio, pues hablar con la gente allí. Todos, ya nos dijeron, un pueblo hezbolita, pueblo que el alcalde había estado en Siria, en la guerra de Siria, hasta poco antes, combatiendo. Y bueno, yo estuve hablando con gente joven allí, incluso con alguno que le faltaba una pierna, producto de una mina, ¿no? Y efectivamente yo les preguntaba qué pensaban de Israel. Y bueno, pues en ese momento, estoy hablando de hace 5 años, en ese momento Israel era secundario. Israel sí, era el enemigo, estaba ahí, eran su bestia negra, pero ellos Hezbollah estaba muy metido en la guerra de Siria, lógicamente apoyando a Siria contra el enemigo común que era los ¿cómo se llama esto? Los fulanos Estado Islámico. Estado Islámico, exactamente. Estado Islámico.
Estado Islámico. Y entonces, bueno, pues estos estaban allí como, bueno, porque oyes Hezbollah y parece que ves un demonio con cuernos y tal. Eran gente absolutamente normal de la aldea, del pueblo donde se desarrollaba esto, y ellos hablaban con total naturalidad de su lucha. Uno de ellos tenía un hermano luchando en Siria, me enseñó unas fotos en el móvil, y en ese momento me sorprendió porque curiosamente con el que estaba hablando me estaba enseñando una foto de su hermano vestido de camuflaje, salvando, rescatando en una iglesia de Siria una virgen, una estatua de la Virgen María. Y yo le decía, pero esto es cristiano y tal. Y dice, sí, 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 sí. Y en ese momento me decía, mi hermano está luchando contra el enemigo común, decía algo así, que son los locos de Estado Islámico, ¿no? Muy curioso, esto es un poco todo para volverse loco, ¿eh? Diego, pues si te parece, cuéntanos cómo quedó el conflicto y si quieres, con una reflexión final, tu opinión sobre qué lección podemos sacar desde España sobre ese conflicto. Sí, a ver, Hezbollah es una milicia y no cabe duda que nosotros conocemos muy de lejos lo que es la realidad de estas milicias. Estas milicias pues, han podido tener tienen un arraigo popular que es indudable y tienen una base política que ha ido evolucionando también. Y nosotros tenemos siempre unos clichés establecidos que a veces son muy simples y que chocan con las realidades. El final de la guerra, en efecto, como decías, no ha habido final de la guerra. Finaliza la guerra del sur del Líbano entre Hezbollah e Israel, pero Hezbollah ha continuado participando en los sucesivos conflictos que han continuado habiendo en la zona. Ahora mismo me parece que la participación de Hezbollah en la guerra de Irak y en la guerra civil siria ha sido bastante importante. Y claro, están defendiéndose en este momento de la agresión de unos fanáticos que a ellos los han dejado como gente moderada al lado de estos otros del Estado Islámico, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿cómo puede ser que estos de Hezbollah, que son terroristas, estén luchando contra terroristas? Pues bueno, estas son las cosas que a los occidentales, con nuestros clichés, pues nos chocan, ¿no? Pero hay que entrar y conocer los hechos y conocer bien para saber o para tener elementos de juicio sobre la situación de la región, que no es tan complicada. Lo que pasa es que hay que conocerla, hay que empezar a conocerla. Y me preguntabas, por lo último que me preguntabas... ¿Tú qué lección podemos sacar desde Occidente, desde España, sobre lo que ha ocurrido, lo que está pasando en el Medio Oriente? Si tiene algo que ver con el final de la Guerra Fría o no. Sí, bueno, la Guerra Fría, algunos dicen que ha acabado, otros pueden decir que está continuando, pero por otras vías o de otra manera. Bueno, en Oriente Medio parece que hay una continuación de la Guerra Fría o del enfrentamiento entre las dos superpotencias, entre la OTAN y Rusia y su aliado sirio, que las mismas líneas de la Guerra Fría se reproducen o parecen reproducirse, pero bueno, están ahí y esas no han sido tocadas. Siria continúa siendo aliado de Rusia, Rusia continúa de hecho teniendo bases en Siria, el único puerto en el Mediterráneo que tiene la flota rusa es en Tartus. Rusia ha ayudado decisivamente a Siria, al régimen de Assad. Si Rusia no hubiera ayudado al régimen de Assad, probablemente no hubiera sobrevivido. Y bueno, puede que podemos hablar de una cierta continuación de la Guerra Fría, además a través de la alianza de Siria con Irán, con Hezbollah, contra el ISIS. Y luego, lecciones que podamos sacar, pues hombre, las lecciones del Líbano yo creo que son muy importantes. A ver, el Líbano es un país que llega a una descomposición del Estado y posteriormente a una guerra civil porque sufre una crisis en su identidad nacional o en la identificación de su pueblo o de sus políticos con su Estado. Eso lleva a una guerra civil. Luego interviene la OLP, pero la OLP lo que hace es
multiplicar por 2 o por 3 esa situación que ya está presente. Hay un choque entre nacionalismo árabe, entre nacionalismo libanés. El Líbano, además, es un país que ha querido ser neutral, no ha querido protegerse no ha querido mantener una política exterior fuerte, bien marcada, entre otras cosas porque está en su identidad nacional, ¿no? Pero claro, estas contradicciones en un determinado momento estallan y llevan a una parálisis del Estado. Entonces, la descomposición, la fragmentación, el pensar que los demás van a sacarnos las castañas del fuego, el no defendernos nosotros mismos o el tomar la defensa de nuestra sociedad, pues al final conduce a una crisis. La crisis pues a veces pues, puede llevar a una guerra civil como ha ocurrido en el Líbano, en donde uno ya entra y ya no sabe cómo va a salir. Muy bien. Quería participar, no tiene nada que ver con lo que ha dicho Diego, pero yo cuando estuve allí intenté buscar huellas del ejército del sur del Líbano. A mí, como decía Diego, de pequeño yo veía los telediarios y oía siempre hablar de la guerra del Líbano, entonces era un acicate cuando estuve allí para, oye, ¿qué queda aquí del ejército del sur del Líbano? ¿Quiénes eran los del ejército del sur del Líbano? Los libaneses, que como ha dicho bien Diego, es un estado multicultural, multiétnico, eran los traidores, evidentemente, eran los aliados de Israel, ¿no? Y para Hezbollah, el ejército del sur del Líbano es el demonio, ¿no? Solo le falta el tridente. Y entonces estuve buscando huellas del ejército del sur del Líbano. ¿Qué quedaba? No queda absolutamente nada. De hecho, muchos pueblos que tenían pues, cristianos, maronitas, prácticamente han desaparecido. El sur está plagado de musulmanes de rito chií. Pero curiosamente encontré, gracias a los militares españoles que me indicaron y me llevaron, un pequeño museo que hay en Algián, en el pueblo este, sobre la guerra. Y ahí precisamente encontré pues, armamento que los israelíes habían entregado al ejército del sur del Líbano. Era un ejército absolutamente armado por Israel. Y había pues desde half-track, desde semiorugas americanos de la Segunda Guerra Mundial a piezas de artillería americanas que tenían los israelíes, evidentemente, mucho material del ejército del sur del Líbano. Y es prácticamente lo que quedaba. Algún cuartel, me dijeron también, algún acuartelamiento que había tenido el ejército del sur del Líbano, que actualmente era del ejército libanés, que lo utilizaba el ejército libanés, que es una pieza ahora mismo muy, muy frágil, porque el ejército libanés siempre fue un peón muy frágil. Los militares españoles le hacen mucho caso, porque lógicamente tiene que ser el que se quede allí. Entonces, cualquier actividad que se hacía se contaba con el ejército libanés, con el ejército del Líbano, se les avisaban, nos escoltaban, nos llevaban a los sitios. Yo estuve en el Litani viendo desde lejos el castillo de Beaufort. El Litani es un poco la línea azul, la Blue Line, esta famosa, que también es que ahora mismo está por eso están allí los cascos azules, los españoles, ¿no? Para vigilar esa Blue Line, ese límite entre Israel y el Líbano, ¿no? En la zona sur, que tan frágil es y que tantos problemas está dando, ¿no? Y yo, ya os digo, estuve incluso en los Altos del Golán, nos llevaron a la zona del Golán, sitios que tú habías visto en la televisión, que has leído La Guerra de los 6 días, tal, pero que nunca te imaginabas estar allí. Estar allí, pues, es una gozada. O sea, ver un sitio donde has leído, donde has estudiado, donde has estado en tus sueños o en tus posiciones, pues joder, cuando dices, estos son los altos, sí, ahí están los altos del Golán, eso es Siria. Pues esto es... Entonces, es muy impactante, la verdad. Lo que nos dejaron, pues sí que contactamos con la población. Sí es cierto que muchas veces hay que tener mucho cuidado porque allí no es como cuando vas por aquí, vas por la carretera y de repente ves un carro de combate en un puesto avanzado en la zona de los Altos del Golán y dices, ¿qué haces tú aquí? ¿No? Carro soviético, creo que era un T-55. Tienen un material bastante pobre, ¿no? Pero bastante anticuado. Pero es muy curioso el estar allí, ¿no? Y ahora que un poco por compartir la idea de Diego, de, oye, pues sí, es un estado frágil, un estado difícil, un estado muchas veces fallido, porque ha sido un estado fallido, y al final pues esa guerra civil con tantísimos peones que había en el Líbano, porque es cierto que había
razas, etnias, tendencias, y dentro de las razas, etnias y tendencias distintas facciones. Eso, claro, era un polvorín, y al final pues el polvorín pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Estalló y desgraciadamente pues nos ha tenido en vilo por más de 30 años, ¿no? Claro, además es que el país no se ha podido recuperar porque detrás de la guerra civil ha venido la guerra civil siria, ahora tienen el problema de los refugiados sirios, esta última explosión que ha habido en el puerto de Beirut, que bueno, ha matado hasta uno de los dirigentes de la falange libanesa que murió por la explosión. Y bueno, el país no se recupera, es un país que tenía un Producto Interior Bruto y una renta per cápita muy superior a la de los países de la zona, con buenas infraestructuras, con universidades occidentales, y sufre una crisis social continua. Después de la guerra se reconstruyó Beirut, parecía que iniciaba un camino de recuperación, pero nunca ha vuelto a ser lo que era. Muy bien, pues Diego... Se ve mucha miseria, perdonar, antes de cerrar, sí. Se ve mucha miseria. Una de las ciudades por la que pasamos fue Tiro, y de hecho le he pasado a Diego alguna de las fotos de Tiro, y realmente cuando estaba en otros países, hombre, no llega a ser Afganistán, ¿no? Pero es una ciudad destrozada, absolutamente martirizada, y no se ha recuperado. O sea, se ve con las fotos que hice, se ve perfectamente que está todavía con las huellas del conflicto a flor de piel. Muy bien, pues vamos a finalizar. Todos estos detalles y muchos más, con mapas muy claritos, se explican en el libro que hemos presentado. Mi agradecimiento a Diego y a Lucas. Yo me quedo con dos cosas. Ese aviso a navegantes que has dado, es decir, se produce todo cuando en el Líbano hay una crisis de identidad nacional. Y bueno, pues creo que tenemos que sacar nuestra propia lección en nuestro entorno, ¿no? Y luego, pues que creo que tenemos que seguir aquí en el espacio nuestro de la línea de fuego, pues compartiendo estas ideas, estos proyectos, y en el caso tuyo, Diego, claramente cuando haga la segunda edición de este libro, al igual que Lucas, tendrás que ir sobre el terreno a palparlo y poder hacer una segunda edición magnífica. ¿De acuerdo? Bueno, pues me despido. Adiós a todos, muchas gracias y nada, nos veremos en la próxima, si Dios quiere. Gracias, Pablo. Un abrazo. Muy bien, muchas gracias, Pablo.